Y para este fin de semana, los dejamos con el bomboncito María del Carmen Macías, joven hermosísima de 18 añitos de edad. Ha ganado el premio Top Model 2012 a Mejor Cuerpo. Sus hobbies son hacer deporte, leer, escuchar música y bailar. Y muy pronto estará participando a Miss Playa Perú 2003. Sin más que decir, aquí los dejamos.